4. Verdad acontecimiento, sex acontecimiento. Los tres acontecimientos de la filosofía. No me gusta demasiado escuchar que hemos ido más allá de Hegel, del mismo modo en que uno escucha que hemos ido más allá de Descartes. Vamos más allá de todo y siempre acabamos en el mismo lugar. 1. Este Apercue Lacan puede servirnos de guía, cuidado con los intentos demasiado fáciles de superar la metafísica. Hay tres, y solo tres, filósofos clave en la historia de la metafísica occidental: Platón, Descartes, Hegel. La prueba de su estatuto privilegiado es su posición extraordinaria en la serie de los filósofos. Cada uno de ellos no solo designa una ruptura clara con el pasado, sino que también arroja una larga sombra sobre los pensadores que le han sucedido. Todos los siguientes pueden ser concebidos dentro de una serie de negaciones u oposiciones a su posición. Foucault ya señaló que toda la historia de la filosofía occidental puede definirse como una historia de rechazos del platonismo. De un modo similar, la totalidad de la filosofía moderna puede concebirse como una historia de rechazos del cartesianismo, desde correcciones sutiles, Malebranche, Spinoza, a rechazos directos. Con Hegel las cosas son, si cabe, incluso más obvias. Lo que une todo lo que viene tras Hegel es la oposición al espectro de su panlogicismo. 2. El concepto del acontecimiento parece especialmente incompatible con la filosofía de Platón, para quien nuestra realidad constantemente cambiante está basada en el orden eterno de las ideas. Pero las cosas no son tan simples. Platón es el primero en una serie de filósofos que cayeron en desgracia en el siglo XX, siendo culpados de todos los males. La invadió a enumerados 6 formas principales, parcialmente entrelazadas, de antiplatonismo en el siglo XX: vitalista, empirista analítico, marxista, existencialista, heideggeriano y democrático. 3. Platón es por tanto el punto de referencia negativo que une a enemigos de otro modo irreconciliables: marxistas y liberales anticomunistas, existencialistas y empiristas analíticos, heideggerianos y vitalistas. ¿No vale algo así también para Descartes? Estas serían las versiones principales del anticartesianismo. 1. El concepto heideggeriano de subjetividad cartesiana como el paso radical hacia el nihilismo metafísico, que encuentra su desarrollo pleno en la tecnología moderna. 2. El rechazo ecológico del dualismo cartesiano, en cuanto supone la apertura del camino hacia la explotación despiadada de la naturaleza. Aquí está la versión de Al Gore. La tradición judeocristiana, al establecer el dominio de la humanidad sobre la tierra, también designó a la humanidad el trabajo de pastor del rebaño natural. Descartes subrayó el dominio, pero pasó de largo sobre la idea de pastoreo, rindiéndose así a la gran tentación de Occidente, y colocando el mundo idealizado del pensamiento racional en un plano superior al de la naturaleza. 4. 3. El rechazo cognitivista del privilegio que Descartes otorga a la mente racional sobre las emociones. Véase El error de Descartes, de Antonio Damasio, así como su concepto del yo como un agente autónomo único que controla la vida psíquica de un modo transparente. Véase La crítica de Daniel de Natal, Teatro cartesiano. 4. La afirmación feminista de que el cogito cartesiano, si bien parece neutro en términos de género, de hecho privilegia al sujeto masculino. Solo la mente masculina opera con el pensamiento claro y distinto, mientras que la mente femenina está bajo el hechizo de impresiones y confusos afectos sensoriales. 5. El giro lingüístico, cuyos defensores deploran el carácter monológico del sujeto cartesiano, para quien la intersubjetividad llega después, como una característica secundaria. Descartes no logra ver cómo la subjetividad humana siempre está inserta en un contexto lingüístico intersubjetivo. 6. Los vitalistas señalan que, en el dualismo cartesiano de res cogitans y res extensa, no hay lugar para la vida en todo su significado, una vida que no puede ser reducida a la interacción de tuercas y tornillos mecánicos. Esta es la razón de que Descartes afirme que, puesto que los animales no tienen alma, realmente no sufren. Sus lamentos no son más que chirridos mecánicos que salen de una máquina averiada. Y esto nos lleva de vuelta a Hegel, la betenoide de los 2 últimos siglos de filosofía. 1. Los defensores de la filosofía de la vida, Lebensphilosophie, afirman que la vida del proceso dialéctico hegeliano no es una vida orgánica real, sino un reino espectral artificial de arbitraria gimnasia intelectual. Cuando Hegel dice que un concepto pasa a su opuesto, debería haber dicho que un ser pensante viviente pasa de un pensamiento a otro. 2. Existencialistas, de Kierkegaard en adelante, lamentan la subordinación que Hegel adjudica a la existencia individual y singular, sometida a la universalidad de un concepto. De este modo, los individuos concretos y únicos se reducen a mera parafernalia desechable dentro del movimiento del concepto abstracto. 3. Los materialistas predeciblemente rechazan la idea de Hegel de que la naturaleza material externa sea solo un momento en el autodespliegue del espíritu, de un modo que Hegel no habría explicado. La idea postula la naturaleza como su libre autoexternalización.
4. Los historicistas rechazan la teleología metafísica de Hegel. En vez de abrirse a la pluralidad y contingencia del proceso histórico, Hegel reduce la historia real y efectiva al rostro externo del progreso conceptual. Para él, una razón única y omniabarcadora reina en la historia. 5. Los filósofos analíticos y los empiristas se burlan de Hegel como el hiperbólico ejemplar de la locura especulativa, un malabarista de juegos conceptuales que de ningún modo pueden comprobarse experimentalmente. Hegel se mueve en un bucle autorrelacionado. 6. Los marxistas defienden la, tristemente, famosa inversión del proceso dialéctico hegeliano, está sobre su cabeza y debe colocarse de nuevo sobre sus pies. Las ideas y conceptos son solo la superestructura ideológica del proceso material de producción que sobredetermina toda la vida social. 7. Para los liberales tradicionales, la divinización hegeliana del Estado en cuanto existencia material de Dios hace de él, junto a Platón, uno de los principales precursores de la sociedad cerrada. Hay una línea directa desde la totalidad hegeliana hasta el totalitarismo político. 8. Para algunos moralistas religiosos, la coincidencia de opuestos hegeliana, así como su historicismo, llevan a una visión nihilista de la sociedad y la historia en la que no hay valores morales trascendentes o estables y en la que un asesino se percibe como igual a su víctima. 9. Para la mayor parte de los deconstruccionistas, la asunción hegeliana, Aufhebung, es el modelo de cómo la metafísica, al reconocer la diferencia, dispersión y alteridad, de nuevo las absume en el uno de la idea automediadora, y contra la Aufhebung los deconstruccionistas afirman un exceso o resto irreductible que nunca puede ser reintegrado en el uno. 10. Para el pensamiento deleuziano de la diferencia productiva, Hegel no puede pensar la diferencia fuera del marco de negatividad, y la negatividad es el operador por excelencia de la subsunción de la diferencia bajo el uno. La fórmula deleuziana es por tanto que Hegel no debería siquiera ser criticado, sino simplemente olvidado. Cada uno de los tres filósofos representa no solo un acontecimiento, el encuentro devastador de una idea, la emergencia de un cogito como puro acontecimiento, una grieta en la gran cadena del ser, el absoluto mismo como un autodespliegue del acontecimiento, como el resultado de su propia actividad, sino que también representa un momento de negatividad o corte, el flujo normal de las cosas es interrumpido, otra dimensión irrumpe. Y también representan un momento de locura, la locura de ser cautivado por una idea, como enamorarse, o caer como Sócrates bajo el hechizo de su daimon, la locura en el corazón del cogito, la noche del mundo, y desde luego, la locura definitiva del sistema hegeliano, la báquica danza de conceptos. De modo que uno puede decir que las filosofías que vienen después de Platón, Descartes o Hegel son todas intentos de contener o controlar este exceso, renormalizarlo, inscribirlo de vuelta al flujo normal de las cosas. Si nos ajustamos a la versión de manual del idealismo platónico, como si postulara un orden eterno inmutable de ideas, entonces solo puede parecer como si negara el acontecimiento, en cuanto que sería algo perteneciente a nuestra realidad material, inestable y no tendría que ver con las ideas. Pero otra lectura es posible, concebir la idea como el acontecimiento del aparecer de lo suprasensible. Recordemos las conocidas descripciones de Sócrates, en medio de un ataque histérico por una idea, de pie congelado durante horas, abstraído del mundo que le rodea. ¿No es acaso este el ejemplo de un encuentro con el acontecimiento? Esta misma locura asume una nueva dimensión en Descartes. Lo que debería tenerse siempre en cuenta cuando se habla acerca del cogito es que no estamos tratando con juegos lógicos tontos o extremos, imagina que solo tú existes, sino con la descripción de una experiencia existencial muy precisa de radical retiro de sí mismo, o con la reducción de toda la realidad externa a una ilusión que se desvanece, una experiencia bien conocida en el psicoanálisis, como el autoabandono psicótico. Y en el misticismo religioso, bajo el nombre de la llamada Noche del Mundo. 5. Después de Descartes, esta idea la desplegó Schelling, el sujeto, antes de conformarse como medium de una palabra racional, es la infinita falta de ser, un Endliche Mangalansein, el gesto violento de contracción que niega todo ser más allá de sí mismo. Encontramos la misma idea en el centro del concepto hegeliano de locura, cuando Hegel determina la locura como un retiro del mundo real, el cierre del alma sobre sí misma, la contracción, en la que corta sus vínculos con la realidad externa, apresuradamente concibe esto como una regresión, al nivel del alma animal, todavía inserta en su entorno natural y determinada por el ritmo de la naturaleza, día y noche, etc. Pero este retiro, por el contrario, no designa el corte de todos los lazos con el Umwelt, el fin de la inmersión del sujeto en su entorno natural inmediato. Y como tal, ¿no es ese el gesto fundador de la humanización? No fue este retiro en sí mismo el efectuado por Descartes, con su duda universal y la reducción al cogito,
que también implica un paso por el momento de locura radical? Estamos por tanto de vuelta al pasaje de la Genie Real Philosophie, en el que Hegel caracteriza la experiencia del yo puro, de la contracción en sí del sujeto, como la noche del mundo, como el eclipse de la realidad, constituida. El orden simbólico, el universo de la palabra, el logos, puede surgir solo a partir de la experiencia de este abismo. Como dice Hegel, esta interioridad del yo puro tiene que acceder también a la existencia, hacerse objeto, esa interioridad tiene que invertirse haciéndose externa, vuelta al ser. Esto es el lenguaje como la fuerza de poner nombre. O sea, que por medio del nombre el objeto ha nacido, como ser, del yo. 6. Lo que debemos tener cuidado de no obviar aquí es el modo en que la ruptura de Hegel con la tradición ilustrada puede discernirse en la inversión de la metáfora misma destinada al sujeto. El sujeto ya no es la luz de la razón opuesta al material no transparente e impenetrable de la naturaleza o tradición. Por el contrario, para Hegel el gesto que abre el espacio para la luz o logos es la negatividad absoluta, la noche del mundo, el punto de locura total en la que flotan a su alrededor apariciones fantasmáticas de objetos parciales. Por consiguiente, no hay subjetividad sin este gesto de retiro, y esta es la razón de que Hegel esté plenamente justificado a la hora de darle la vuelta a la pregunta habitual sobre cómo es posible la caída o regresión hacia la locura. La auténtica pregunta más bien es, ¿cómo es capaz el sujeto de salir de la locura y alcanzar la normalidad? Es decir, al retiro en sí mismo, al corte de los lazos con el entorno, le sigue la construcción de un universo simbólico que el sujeto proyecta hacia la realidad como una especie de formación sustitutiva, destinada a recompensarnos por la pérdida de lo real inmediato, presimbólico. Sin embargo, como afirmó el propio Freud en su análisis de la paranoia de Daniel Paul Schreber, la manufacturación de una formación sustitutiva que recompense al sujeto por la pérdida de realidad es la definición más sucinta de la construcción paranoide, un intento del sujeto por sanarse, ante la desintegración de su universo. En resumen, la necesidad ontológica de la locura reside en el hecho de que no es posible pasar directamente del alma animal, inmersa en su entorno natural, a la subjetividad normal, que habita su entorno virtual simbólico, el mediador evanescente, entre los dos es el gesto, loco, de huida radical de la realidad, que abre el espacio para su reconstitución simbólica. Esto nos lleva de vuelta a Schelling, siguiendo a Kant, Schelling desplegó el concepto de decisión-diferenciación primigenia, Entscheidung, la acción atemporal inconsciente por medio de la cual el sujeto elige su carácter eterno, que después, en su vida consciente y temporal, experimenta como una necesidad inexorable, como el modo en que él siempre fue. La decisión que en algún acto ha de hacer un verdadero comienzo no puede ser llevada ante la conciencia, no puede ser evocada, lo cual significa tanto como retirada. Quien se reserva llevar una y otra vez a la luz una decisión nunca hace un comienzo. Por ello, el carácter es la condición fundamental de toda moralidad, la ausencia de carácter ya es inmoralidad. También aquí hay que decir que el comienzo no puede conocerse a sí mismo, lo cual significa que no puede conocerse a sí mismo como comienzo. Nada es o se conoce al comienzo meramente como fundamento o comienzo. Para ser verdadero comienzo, lo que es comienzo no ha de considerarse como comienzo, sino como ser, como ente por mor de sí mismo. 7. Con este acto abismal de libertad, el sujeto interrumpe el movimiento de rotación de las pulsiones, el abismo de lo innombrable. En resumen, esta acción es gesto fundador del nombrar. Ahí reside la revolución filosófica de Schelling, no se limita simplemente a oponer el dominio oscuro de las pulsiones preontológicas, o lo real innombrable que nunca puede ser totalmente simbolizado, al dominio del logos, de la palabra articulada que nunca puede forzarlo totalmente, como Badiou. Schelling insiste en que siempre hay un resto de lo real innombrable, el resto indivisible, que elude la simbolización. Más bien, en su aspecto más radical, el inconsciente innombrable no es externo al logos, ni su trasfondo oscuro, sino el acto mismo de nombrar, el gesto fundador del logos. La mayor contingencia, el acto definitivo de locura abismal, es el acto de imponer una necesidad racional sobre el caos prerracional de lo real. La clave auténtica de la locura no es por tanto el exceso puro de la noche del mundo, sino la locura que supone el paso a lo simbólico, la imposición de un orden simbólico sobre el caos de lo real. 8. Si la locura es constitutiva, entonces todo sistema de significados es mínimamente paranoico o loco. Ahí está la moraleja de una historia verdadera de David Lynch, que es la perversidad ridículamente patética de figuras como Bobby Perú en Corazón Salvaje o Frank en Terciopelo Azul comparados con la decisión de Alvin Strait de cruzar todo el medio oeste norteamericano en una cortadora de césped para visitar a un familiar a punto de morir. En comparación, los estallidos de rabia de Frank y Bobby parecen un teatro impotente de viejos y sosos conservadores. Del mismo modo podríamos preguntar,
que es la locura causada por la pérdida de la razón, comparada con la locura de la razón misma. Este paso es el auténticamente hegeliano, y esta es la razón de que Hegel, el filósofo que hizo el intento más radical por pensar el abismo de la locura íncito en el corazón de la subjetividad, es también el filósofo que trajo a su loco clímax el sistema filosófico como totalidad del sentido. Este es también el porqué, y por muy buenas razones, de que Hegel represente a ojos del sentido común el momento en el que la filosofía enloquece, estallando en una loca pretensión de saber absoluto. La vérité surgit de la méprise. De modo que, ¿qué pretendía Hegel con su concepto de saber absoluto? Este solo puede entenderse si se concibe antes que la falsa apariencia es inmanente a la verdad, quita la ilusión y pierdes la verdad misma. Una verdad necesita tiempo, necesita pasar a través de las ilusiones para formarse a sí misma. Debemos colocar a Hegel de vuelta en la serie Platón-Descartes-Hegel, que corresponde a la tríada objetivo-subjetivo-absoluto. Las ideas de Platón son objetivas, son la verdad encarnada, el sujeto cartesiano representa la certeza incondicional de la autoconciencia subjetiva, y Hegel, ¿qué añade él? Sí, subjetivo, es lo que es relativo a nuestras limitaciones subjetivas, y sí, objetivo, es el modo en que las cosas son realmente, que añade el término, absoluto. La respuesta de Hegel, ese absoluto, no añade una dimensión más profunda, más sustancial, todo lo que hace es incluir la ilusión, subjetiva, en la verdad, objetiva, misma. El punto de vista, absoluto, nos hace ver cómo la realidad incluye la ficción, o la fantasía, como la elección correcta solo surge después de la errónea. El saber absoluto es el punto en el que la conciencia asume reflexivamente el hecho de que una parte de ilusión o fantasía es constitutiva del progreso de la verdad. La verdad no está situada fuera de la fantasía, puesto que la fantasía es el elemento clave de su despliegue. Esta idea nos obliga a concebir el saber absoluto como el punto en que se atraviesa la fantasía. El saber absoluto debe considerarse como el punto en el que la fantasía adquiere su lugar en la filosofía. Si la fantasía apareció por primera vez como un negativum, es decir, como el punto en que una apuesta filosófica específica fracasa, ahora se concibe como un momento positivo del despliegue de la verdad. 9. Hegel nos conmina entonces a darle la vuelta a toda la historia de la filosofía, que constituye una serie de intentos por diferenciar claramente la daxa del auténtico conocimiento. Para Hegel, la daxa es una parte constitutiva del conocimiento, y esto es lo que hace a la verdad temporal y parte del acontecimiento. Este carácter de acontecimiento de la verdad implica una paradoja lógica desplegada por Jean-Pierre Dupuy en su admirable texto sobre Vértigo, de Hitchcock. Un objeto posee una propiedad X hasta el tiempo t, después de t, no es solo que el objeto ya no tenga la propiedad X, se trata de que no es verdad que poseyera X en ningún tiempo t. El valor de verdad de la proposición, el objeto o tiene la propiedad X en el momento t, depende por consiguiente del momento en que se enuncia esa proposición. 10. Nótese la precisa formulación aquí, no se trata de que el valor de verdad de la proposición, el objeto tiene la propiedad X, dependa del tiempo al que se refiere la proposición, incluso cuando el tiempo es especificado, el valor de verdad depende del tiempo en el que la proposición misma es enunciada. O, por citar el título del texto de Dupuy, cuando yo muera, nada de nuestro amor habrá existido nunca. Pienses en el matrimonio y el divorcio, el argumento más inteligente en favor del derecho al divorcio, propuesto, nada menos que por el joven Marx, entre otros, no invoca afirmaciones vulgares como, al igual que todas las cosas, los apegos amorosos no son eternos, ellos también cambian con el curso del tiempo, etc., más bien concede que la indisolubilidad es parte del concepto mismo de matrimonio. El argumento es que el divorcio también tiene siempre un alcance retroactivo, una vez se produce, no solo significa que el matrimonio esté ahora anulado, sino también algo mucho más radical, el matrimonio debería ser anulado porque nunca fue un auténtico matrimonio. Lo mismo vale para el comunismo soviético, es claramente insuficiente decir que con Brezhnev, en los años del estancamiento, agotó su potencial, no pudo mantenerse a la altura de los tiempos, lo que demuestra su fin miserable es que estaba en un callejón sin salida histórico desde su mismo comienzo. Esta es la razón de que la visión auténticamente hegeliana sea fundamentalmente estática, las cosas devienen lo que ya siempre fueron, lo que cambia constantemente son las totalidades estáticas. Lo que el movilismo historicista evolutivo no consigue entender es la clave, auténticamente dialéctica, señalada hace mucho por, entre otros, T. S. Eliot, respecto al hecho de que cada fenómeno artístico realmente nuevo no solo representa una ruptura con todo el pasado, sino que retroactivamente cambia el pasado mismo. En cada coyuntura,
Histórica, el presente no es solo el presente, sino que también abarca una perspectiva sobre el pasado que es inmanente a él. Después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, por ejemplo, la Revolución de Octubre ya no es el mismo acontecimiento histórico, ya no es, para la visión liberal capitalista triunfante, el comienzo de una nueva época progresiva en la historia de la humanidad, sino el comienzo de un desvío catastrófico en esa historia, un desvío que llegó a su fin en 1991. Esta es la lección definitiva del anti-movilismo de Hegel. La dialéctica no tiene nada que ver con una cierta política o práctica que se justifique en, o por, cierta etapa de desarrollo y luego pierda su justificación en una etapa posterior, superior. Al reaccionar ante las revelaciones sobre los crímenes de Stalin en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Brecht señaló que el mismo agente político que antes había jugado un papel importante en el proceso revolucionario, Stalin, ahora se convirtió en un obstáculo para él, y alabó esto como una idea realmente dialéctica. Pero nosotros deberíamos rechazar completamente esta lógica. En el análisis dialéctico de la historia, por el contrario, cada nueva etapa reescribe el pasado y retroactivamente deslegitima la anterior. 11. Tal deslegitimación retroactiva hace mediadores evanescentes algunos de los fenómenos pasados, aunque un fenómeno pasado pueda haber sido un momento necesario para el surgimiento de una nueva forma, su papel se hace invisible una vez que lo nuevo ha llegado. Tomemos un ejemplo improbable, la primera novela escrita en inglés por Ayn Rand, Nosotros los vivos, ambientada en Petrogrado entre 1922 y 1925. Kira Argunoa, la joven hija de una familia burguesa, y un espíritu independiente y de gran voluntad, logra enrolarse en el Instituto Tecnológico, donde aspira a cumplir su sueño de convertirse en ingeniero. En el instituto, Kira conoce a Andrei Taganov, un comunista idealista y oficial de alto rango en la GPU, la policía secreta. Los dos comparten un respeto y admiración mutua a pesar de sus creencias políticas diferentes. Kira cree que Andrei es la única persona en la que puede confiar, y con la que puede discutir sus pensamientos y visiones más íntimos. Ni siquiera su apasionado amante Leo Kovalensky, un atractivo miembro de la nobleza, con un espíritu libre comparable al de Kira, puede cumplir este papel para ella. Cuando Leo contrae la tuberculosis y no puede obtener una ayuda estatal para su estancia en el sanatorio, Kira finge su amor por Andrei y acuerda convertirse en su amante a cambio de su ayuda para obtener el tratamiento médico que Leo necesita. Meses después, Leo se ha curado y se dedica a especular en el mercado negro. Andrei llega a saber de esta actividad, y sin saber del amor de Kira por Leo, le arresta por crímenes contra el Estado. Al final averigua de la relación de Kira con Leo, y la subsiguiente confrontación entre Andrei y Kira es la escena más intensa de la historia. Cuando Kira le dice a Andrei que ha fingido su amor por él solo para conseguir ayuda para Leo, su auténtico amor, su reacción no es la esperada. No muestra rabia y deseo de venganza, sino que se arrepiente por el sufrimiento que ha causado sin saberlo a Kira, y comprende la profundidad de su amor por Leo, para el que ella se estaba sacrificando. Para arreglar la situación, Andrei promete traerle de vuelta a Leo. Después de la excarcelación de Leo, Andrei pierde su posición en el partido y se suicida. Si bien radicalmente anticomunista, la novela sigue siendo ambigua. Lo que es sorprendente no es solo la reacción genuinamente ética del héroe bolchevique cuando sabe que Kira no le ama, más sorprendente es que su reacción ética se presente como parte de su personalidad comunista. Lo malévolo aquí no es simplemente la revolución bolchevique como tal, sino su traición, que culmina en un pacto entre los revolucionarios que han traicionado su vocación y la vieja burguesía corrupta. Es como si, aunque la revolución estuviera defectuosa en su propia esencia y su corrupción fuera inevitable, el único camino hacia la verdad pase a través de la revolución. Es Andrei, un comunista, e incluso un oficial de la GPU, quien, ante un tribunal, da la versión original del típico discurso randiano, alabando el espíritu individual y rechazando el colectivismo, un discurso cuyas versiones posteriores son Howard Rourke ante el jurado, en El manantial, y el largo discurso radiofónico de Yonga en la rebelión de Atlas. Andrei es por tanto una especie de mediador evanescente, la protofigura del héroe randiano cuyas raíces comunistas, todavía visibles aquí, desaparecen en su tardío y maduro anticomunismo. El primer paso en una crítica de la ideología efectivamente real es hacer visibles de nuevo tales mediadores evanescentes, en el caso de Rand, mostrar cómo incluso una posición de extremo anticomunismo en secreto estaba basada en premisas comunistas. En un nivel diferente, lo mismo vale para El manantial, la arquitectura de Howard Rourke, el héroe de la novela, no sigue el modelo de Frank Lloyd Wright, también sorprendentemente similar al modernismo soviético de los años 20. Una ironía más de tal deslegitimación retroactiva del comunismo en la obra de Rand es que el mismo procedimiento fue practicado ampliamente por el que fue siempre objeto de su
Crítica, el estalinismo. Esta es la razón de que, a diferencia del leninismo, el estalinismo no empleará la categoría de renegado. Para Lenin, Kautsky fue un renegado, lo que significa que él fue de los nuestros, pero después traicionó a la causa. En el estalinismo, sin embargo, no hay renegados, solo traidores. Cuando Stalin dirigió sus ataques a Trotsky a mediados de los años 20, no solo quería decir que considerara a Trotsky un renegado, alguien que había servido a la revolución en el pasado pero ahora había perdido su camino. Por el contrario, Trotsky se convirtió en un mediador evanescente del proceso revolucionario, ya que los estalinistas afirmaban que él había saboteado la lucha revolucionaria desde el comienzo y ocultaban totalmente su papel en la organización del ejército rojo. Esta es la razón de que la dialéctica hegeliana no sea un evolucionismo vulgar según el cual un fenómeno pueda estar justificado en su momento, pero merezca desaparecer cuando pasa su tiempo. La eternidad de la dialéctica significa que la deslegitimación es siempre retroactiva, lo que desaparece, en sí, siempre mereció desaparecer. Esto nos lleva al quid de la cuestión, que es, como era de esperar, el sujeto. El sujeto hegeliano-lacaniano es el mediador evanescente, definitivo, nunca está presente aquí y ahora, en toda situación se desvanece en su representación simbólica. En otras palabras, el sujeto es una X que siempre se desvanece en sus representaciones, y esto es lo que hace eminentemente dialéctico a este concepto. ¿Cómo es posible este círculo, en el que se cambia el pasado sin recurrir al viaje en el tiempo? La solución ya la propuso Henry Bergson, desde luego que no puede cambiarse la realidad pasada, pero lo que puede cambiarse es la dimensión virtual del pasado. Cuando algo radicalmente nuevo emerge, esta novedad retroactivamente crea su propia posibilidad, sus propias causas o condiciones. 12. Una potencialidad puede insertarse en, o retirarse de, la realidad pasada. Enamorarse, por ejemplo, cambia el pasado. Es como si siempre ya te hubiera amado, nuestro amor era cosa del destino, una respuesta de lo real. Mi amor presente, por tanto, causa el pasado que le dio nacimiento. La misma paradoja temporal caracteriza todos los acontecimientos en cuanto tales, incluyendo los políticos. Rosa Luxemburgo era bien consciente de esto cuando, en su polémica contra Edward Bernstein, profirió dos argumentos contra el miedo revisionista que el proletariado tomara el poder prematuramente, antes de que las circunstancias fueran las adecuadas. Primero, si existe una revolución social tan poderosa como es el paso del orden capitalista al socialista, no puede concebirse como cosa de un momento. La revolución socialista supone una lucha larga y tenaz, en la cual el proletariado, según todas las probabilidades, más de una vez habrá de ceder terreno por haber tomado el timón, hablando desde el punto de vista del resultado final de la lucha en su conjunto, en tiempos demasiado prematuros. Pero, en segundo lugar, estos prematuros asaltos al poder del Estado son, asimismo, inevitables, puesto que esos ataques, tempranos, constituyen por sí mismo un factor muy importante que ha de crear las condiciones políticas necesarias para el triunfo final y, además, porque la clase obrera, bien en el curso de aquella crisis política que acompañará a su conquista del poder, bien en el fuego de luchas más largas y sostenidas, puede adquirir el necesario grado de madurez política que le capacite para la gran revolución final. Así pues, aquellas luchas, prematuras, del proletariado por la conquista del poder, se presentan incluso como momentos históricos e importantes que colaboran en la creación del momento de triunfo último. Desde este aspecto, la idea de una conquista, prematura, del poder político por la clase trabajadora se presenta como un contrasentido político, que tiene su origen en aceptar un desenvolvimiento mecánico de la sociedad y en suponer un momento determinado para el triunfo en la lucha de clases, pero al margen e independiente de esta lucha. Más como el proletariado no puede, por tanto, conquistar el poder en otra forma, sino como algo demasiado prematuro, o dicho en otras palabras, como quiera que lo ha de conquistar una o varias veces, pero sin que sepa cuántas, si bien, siempre en forma demasiado prematura, para luego tomarlo, al fin, con carácter permanente. La oposición a esta prematura conquista del poder no es más que la oposición, en general, a la tendencia del proletariado a apoderarse del poder del Estado. 13. No hay metalenguaje, no hay posición exterior desde la cual la gente pueda calcular cuántos intentos, prematuros, son necesarios para llegar al momento adecuado. ¿Por qué? Porque este es un caso más en que la verdad surge del reconocimiento erróneo, la vérité surgit de la méprise, como dijo Lacan, es decir, cuando los intentos, prematuros, transforman la medida o el espacio mismo de la temporalidad, el sujeto, salta por encima, y asume el riesgo de hacer un movimiento antes de que se cumplan todas las condiciones. 14. El compromiso del sujeto con el orden simbólico enrosca el flujo lineal del tiempo en ambas direcciones, implica la precipitación, así como la retroactividad,
las cosas devienen lo que son retroactivamente, la identidad de una cosa solo surge cuando la cosa está en demora respecto a sí misma. En resumen, todo acto es por definición demasiado temprano, y, simultáneamente, demasiado tardío. Uno debe saber cómo esperar, y no perder la quietud. Si uno actúa demasiado rápido, el acto se convierte en un pasilla. El acte, un violento salto hacia adelante que intenta evitar el punto muerto. Si uno se pierde el momento oportuno y actúa demasiado tarde, el acto pierde su calidad de acto, una intervención radical después de la cual nada sigue siendo del modo en que era, y se convierte solo en un cambio local dentro del orden del ser, parte del flujo normal de las cosas. El problema es, desde luego, que un acto siempre ocurre simultáneamente demasiado rápido, las condiciones nunca están del todo listas, hay que sucumbir a la urgencia de intervenir, y demasiado tarde, la urgencia misma del acto señala que hemos llegado demasiado tarde, que siempre ya deberíamos haber actuado. En resumen, no hay momento correcto para actuar, si esperamos al momento adecuado, el acto se ve reducido a un suceso más en el orden del ser. El círculo del devenir. Por esta complicación temporal en Hegel, todo deviene propiedad del acontecimiento, una cosa es el resultado del proceso, acontecimiento, de su propio devenir, y esta procesualidad lo desustancializa. El espíritu mismo se ve entonces radicalmente desustancializado, no es una contrafuerza positiva a la naturaleza, ni una sustancia diferente que gradualmente irrumpe y brilla a través de la materia inerte natural, no es nada más que este proceso de liberarse de. Hegel directamente desestima el concepto de espíritu como alguna suerte de agente positivo que subyace al proceso. Del espíritu se habla a menudo como de un sujeto, como si hiciera algo, y aparte de lo que hace, como su movimiento, este proceso, que sigue siendo algo particular, siendo su actividad más o menos contingente, es propio de la naturaleza misma del espíritu el ser esta absoluta vivacidad, este proceso, de proceder a partir de la naturalidad, la inmediatez, para superar, para abandonar su naturalidad, y llegar a sí mismo, y liberarse a sí mismo, siendo sí mismo solo cuando llega a sí mismo. Como tal producto de sí mismo, siendo su realidad efectiva aquello que meramente ha hecho de sí mismo lo que es. 15. La inversión materialista de Hegel que realizan Ludwig Feuerbach y el joven Marx rechaza esta circularidad autorreferencial, desechándola como un caso de mistificación idealista, y vuelve a la ontología aristotélica de entidades sustanciales dotadas de cualidades esenciales. Para Marx, el hombre es un Gattungswesen, ser del género o esencia genérica, que afirma su vida siendo efectivas sus fuerzas esenciales. Robert Pippin ejemplifica en qué sentido el espíritu hegeliano es su propio resultado, refiriéndose al final de la Raciercie y de Proust, cómo se convierte Marcel en lo que es. Rompiendo con la ilusión platónica de que su yo puede estar, asegurado por cualquier cosa, valor o realidad que trascienda al mundo humano totalmente temporal. Al fracasar en devenir, lo que un escritor es, al no ser consciente de su esencia de escritor, como si ese debiera ser un papel definido, trascendentalmente importante o incluso sustancial, fue como Marcel se dio cuenta de que tal devenir es importante por no estar asegurado por lo trascendente, por ser totalmente temporal y finito, siempre y en todas partes en suspenso, y aún así capaz de alguna iluminación. Si Marcel se ha convertido en el que es, y lo ha hecho de algún modo en continuidad con y como producto de la experiencia de su propio pasado, es improbable que seamos capaces de comprenderlo apelando a un yo sustancial o subyacente ahora descubierto, o incluso apelando a yos sustanciales que se suceden, cada uno vinculado al futuro y al pasado por alguna suerte de autocontemplación. 16. Por tanto, el espíritu se encuentra a sí mismo, solo aceptando plenamente esta circularidad abismal, en la que la búsqueda misma crea lo que está buscando. Esta es la razón de que debamos subrayar el verbo fracasar, utilizado por Pippin. El fracaso en alcanzar el objetivo inmediato es absolutamente crucial y constitutivo de este proceso o de nuevo, como dijo Lacan, la vérité surgit de la méprise. Sí, es espíritu solo como un resultado de sí mismo. 17. Esto significa que la habitual palabrería acerca del espíritu hegeliano que se enajena a sí mismo ante sí mismo y entonces se reconoce en su alteridad y así se reapropia de su contenido, es profundamente errónea. El yo al que retorna al espíritu se produce en el movimiento mismo de este retorno, o aquello a lo que está volviendo el proceso de retorno es producido por el proceso mismo de retornar. Lo que nos lleva a la temporalidad específica del acontecimiento simbólico, la abrupta inversión del todavía no, en siempre ya. Hay siempre una brecha entre el cambio formal y el material, las cosas gradualmente cambian en el nivel material, y este cambio es subterráneo, como el trabajo de un topo. Cuando la lucha irrumpe a campo abierto, el topo ya ha completado su trabajo y la batalla ha acabado de facto. Todo lo que hay que hacer es recordar a aquellos en el poder que miren hacia abajo y vean que ya no hay ningún suelo bajo sus pies, y todo el edificio se derrumbará como un castillo de naipes. Como es bien conocido, cuando a Margaret Thatcher se le preguntó cuál había
Sido su mayor logro, ella respondió, el nuevo laborismo. Y. Ella estaba en lo cierto, su triunfo fue que incluso sus enemigos políticos habían adoptado sus políticas económicas. El auténtico triunfo no es la victoria sobre el enemigo, sino cuando el enemigo comienza a utilizar tu lenguaje, de modo que tus ideas forman los cimientos de todo el campo en disputa. Lo mismo vale para la gran polémica entre John Locke y Robert Filmer, contra el concepto ilustrado de que todos los hombres son creados iguales en el estado de naturaleza por Dios, y que como tal poseen una serie de derechos naturales. Filmer afirmó que el gobierno de una familia por el padre es el auténtico origen y modelo de todo gobierno. En el principio Dios dio la autoridad a Adán, de Adán, esta autoridad fue heredada por Noé, y así sucesivamente, de modo que los patriarcas heredaron el poder absoluto que ejercieron sobre sus familias y siervos. De estos patriarcas, argumentaba Filmer, todos los reyes y gobernantes derivan su autoridad, que por lo tanto es absoluta y está cimentada en el derecho divino. El problema era que, al implicarse en esta especie de argumentación racional, Filmer ya estaba moviéndose en el terreno determinado por su oponente, el terreno de la historia natural de la sociedad. Esto nos lleva de vuelta a la cuestión del enamoramiento, que se caracteriza por la misma brecha temporal. En una de las historias de Henry James, el protagonista dice de una mujer que le es próxima, ella ya le ama, simplemente no lo sabe todavía. Aquí tenemos una especie de contraparte freudiana del famoso experimento de Benjamin Libet sobre la libre voluntad. Incluso antes de que decidamos algo conscientemente, por ejemplo, mover un dedo, los procesos neuronales correspondientes ya están en marcha, lo que significa que nuestra decisión consciente meramente toma nota de lo que ya está ocurriendo, añadiendo su autorización superflua a lo que es de hecho un fait accompli. En Freud también la decisión es previa a la conciencia, pero la decisión es inconsciente, más que un proceso puramente objetivo. Freud se sitúa aquí con Schelling, para quien una decisión auténticamente libre es también inconsciente, y por eso nunca nos enamoramos en el tiempo presente, después de un, a menudo largo, proceso de gestación subterránea, repentinamente somos conscientes de que, ya, estamos enamorados. El enamoramiento nunca ocurre, llegados a cierto momento, siempre ha acaecido ya. En la economía general de la obra de Wagner, las largas narraciones que interrumpen el flujo de acontecimientos, donde el cantante recapitula lo que ocurrió antes de la ópera, o durante la ópera, o en un acto anterior, no pueden por más que parecer como un síntoma del fracaso inherente al proyecto de la obra de arte total, del Gesamtkunstwerk. En vez de la Darstellung orgánica, la expresión directa de acontecimientos, obtenemos la Vorstellung artificial, su representación. 18. No obstante, ¿y si obedecen a una muy precisa lógica performativa del declarativo? Uno hace algo, se declara como aquel que lo hizo y, sobre la base de esta declaración, hace algo nuevo. Aquí el momento adecuado de transformación subjetiva cae en el momento de declaración, no en el momento del acto. En otras palabras, lo auténticamente nuevo surge a través de la narración, y a través de ese recontar, en apariencia puramente reproductivo de lo que ocurrió, es como se abre el espacio, la posibilidad, para actuar de un modo nuevo. Furioso por su condición, un trabajador estalla contra su patrón, participa en una huelga salvaje, etc. Sin embargo, solo después del estallido, cuando lo vuelve a relatar como un acto de lucha de clases, subjetivamente, se transforma en un sujeto revolucionario, y sobre la base de esa transformación puede entonces continuar actuando como un auténtico revolucionario. En ningún lugar este papel, performativo, del recontar es más palpable que en los pasajes que los necios consideran más aburridos en los dramas musicales de Wagner, las largas narraciones en las que el héroe recapitula lo que ha ocurrido hasta ese punto. Como ha señalado Alain Badiou, 19, esas largas narraciones son los auténticos lugares del cambio dramático, en ellas somos testigos de la transformación profunda y subjetiva del narrador. Un caso ejemplar es el del gran monólogo de Bután en el segundo acto de Las Valkyrie. El Bután que emerge de su propia narración ya no es el mismo Bután que se embarcó en ella, sino un Bután determinado a actuar de un nuevo modo. Bután ve y acepta su fracaso definitivo, y decide desear su propio final. Y, como también ha señalado Badiou, el papel de la textura musical es crucial en este punto. La música es la que cambia, aquello que puede sonar como un informe sobre los acontecimientos y sobre el estado del mundo, convirtiéndolo en un despliegue de la metamorfosis subjetiva del narrador. También se puede ver cuánta razón tenía Wagner en reducir el acto que se producía realmente en la narración, una batalla, habitualmente, a una ocurrencia insignificante de la que deshacerse rápidamente, preferiblemente incluso fuera de escena, como es el caso en el comienzo del segundo acto del Parsifal. Es imposible no advertir el modo extraño en que funciona la brevedad de los combates en las obras de Wagner, por ejemplo, el breve duelo entre Lohengrin y Terramund en el tercer acto de Lohengrin, o el duelo entre Tristán y Melou al final del acto tercero del Tristán. Toda esta brevedad contrasta con la larga duración de las narraciones y declaraciones.
Das un viaje en intersexualidad. Esto, finalmente, nos lleva a la revolución freudiana, que también puede formularse como una comprensión del carácter de acontecimiento de la sexualidad, o dicho de otro modo, el modo en que en la sexualidad la falsa apariencia es inmanente en la verdad. La historia comienza con el extraño caso de la sexualidad infantil, uno de los descubrimientos clave de Freud. Tal y como ha observado perspicazmente Gerard Bachmann, en nuestra era, que se presenta como permisiva en la medida en que derriba todos los tabúes y represiones sexuales, y hace así al psicoanálisis obsoleto. La idea clave de Freud sobre la sexualidad del niño es extrañamente ignorada. La única prohibición restante, el único valor sagrado que parece restar en nuestra sociedad, es hacerlo con niños. Está prohibido tocar un pelo de sus pequeñas cabezas rubias, como si los niños hubieran redescubierto esa pureza angélica que Freud pudo poner en duda. Y es indudablemente la figura diabólica de Freud la que condenamos hoy, viéndolo como aquel que, al desvelar la relación de la infancia con la sexualidad, simplemente depravó nuestras infancias virginales. En una edad en la que la sexualidad es exhibida en cada esquina, la imagen del niño inocente, extrañamente, ha vuelto en pos de venganza. 20. ¿Qué es tan escandaloso en la sexualidad infantil? No es el hecho de que incluso los niños, de los que se presume la inocencia, ya estén sexualizados. El escándalo está en dos características, que, desde luego, son dos caras de la misma moneda. En primer lugar, la sexualidad infantil es un extraño fenómeno que no es ni biológico, o biológicamente fundado, ni parte de las normas simbólicas / culturales. Esta extrañeza, no obstante, no es asumida en la sexualidad adulta o normal, que está en sí misma siempre distorsionada, desplazada. En lo que respecta a la sexualidad, el hombre está sujeto a las mayores paradojas. Lo que se adquiere a través de las pulsiones precede a lo que es innato e instintivo, de tal modo que, en el momento en que emerge, la sexualidad instintiva, que es adaptativa, encuentra el asiento ya tomado, por decirlo así, por pulsiones infantiles, todavía y siempre presentes en el inconsciente. 21. Y la razón para este extraño exceso es el vínculo entre sexualidad y cognición. Contra la idea estándar de la sexualidad como algún tipo de fuerza vital instintiva que debe ser reprimida / sublimada a través del trabajo de la cultura, puesto que, en su estado crudo, plantea una amenaza a esta última, debería afirmarse un vínculo entre sexualidad y cognición que también arroje nueva luz sobre la sexualidad y la política. El viejo lema de los años 60, lo personal es político, debería ser completamente repensado. 22. La idea ya no es que incluso la esfera íntima de las relaciones sexuales esté invadida por relaciones de poder, de servidumbre y dominio. La idea, más bien, está en volver a concentrarse en la característica más elemental de lo político. El universo de la política está por definición ontológicamente abierto, y las decisiones políticas por definición se hacen sin razón suficiente, o, más precisamente, en la política siempre nos movemos en un mínimo círculo vicioso donde una decisión retroactivamente postula sus propias razones. Por esta razón las disputas políticas nunca pueden dirimirse a través del debate racional y la comparación de argumentos. El mismo argumento cuenta de manera diferente dentro de cada posición. En un debate político típico, una persona propone un argumento que, según su oponente, contiene un defecto fatal. No es que lo que estás afirmando implica que, y el interlocutor responde, pero precisamente por eso lo defiendo. La política no es un conocimiento neutral preexistente que se aplica a cada situación, puesto que todo el conocimiento ya es parcial, está coloreado por el compromiso de uno. No hay norma neutral definitiva a la que ambos lados puedan referirse, derechos humanos, libertad, puesto que su lucha es precisamente sobre lo que es esta norma, aquello en lo que consiste la libertad o determinado derecho humano. Para un liberal conservador, la libertad y la igualdad son antagonistas, mientras que para un izquierdista, son dos lados de la misma liberté. En otras palabras, la política se estructura alrededor de un vínculo perdido, presupone una especie de apertura ontológica, una brecha o antagonismo, y esta misma brecha o apertura ontológica también opera en la sexualidad. En ambos casos, una relación nunca está garantizada por un significante universal que abarque todo. Del mismo modo en que no hay relación política, entre partidos implicados en una lucha, tampoco hay relación sexual. Es la búsqueda de este vínculo perdido la que sostiene el vínculo entre sexualidad y conocimiento, lo que hace de la exploración cognitiva un componente irreductible de la sexualidad humana. Tal sondeo cognitivo, junto con la actitud de ponerlo en cuestión, va a contrapelo de la actitud predominante hoy en día, que, o reduce la sexualidad a un problema particular de satisfacción funcional. Puede el hombre conseguir una erección completa, puede la mujer relajarse lo suficiente como para conseguir un orgasmo, o, de nuevo de un modo reduccionista
lo trata como expresión de problemas emocionales o existenciales más profundos. La vida sexual de una pareja es insatisfactoria porque viven vidas alienadas, están atrapados en el perfeccionismo consumista, albergan traumas emocionales reprimidos, etc. Sin embargo, un paso ulterior debe darse aquí para evitar la última y quizá más peligrosa trampa. No es suficiente con reafirmar la sexualidad infantil como una multitud plural de pulsiones polimórficamente perversas que son entonces totalizadas por la norma genital edípica. La sexualidad infantil no es una verdad, o base, o alguna suerte de lugar productivo original, de la sexualidad, que es subsiguientemente oprimida barra diagonal totalizada barra diagonal regulada por la norma genital. En otras palabras, decididamente no deberíamos aplicar a la sexualidad el topos de leuciano habitual de la multitud molecular productiva parasitada por el orden molar superior. La sexualidad se define por el hecho de que no hay relación sexual, todo el juego polimórficamente perverso de pulsiones parciales tiene lugar contra el fondo de esta imposibilidad o antagonismo. El acto sexual, copulación, por tanto tiene dos lados. El anverso del momento orgásmico de culminación de la sexualidad es el punto muerto de imposibilidad. Al realizar el acto de la copulación es cuando el sujeto experimenta la imposibilidad, el bloqueo inmanente que mina la sexualidad. Por esta razón la copulación no puede aguantar por sí sola, sino que necesita el apoyo de pulsiones parciales, desde acariciar y besar hasta otras prácticas eróticas, menores, como abofetear o apretar, así como de la red de fantasías. El acto de copulación es un poco como el castillo de la novela de Kafka del mismo nombre, visto de cerca, es un conjunto abigarrado de viejas cabañas, de modo que uno debe retirarse a una distancia adecuada para contemplarlo en su presencia fascinante. Visto en su materialidad inmediata, el acto de copulación es un conjunto más bien vulgar de movimientos repetitivos, visto a través de la niebla de fantasías, es una cima de placer intenso. En términos lacanianos, si el lado frontal del acto de copulación es ese uno, el significante amo que totaliza la serie de actividades sexuales, su anverso es ese, el significante el otro barrado, del antagonismo barra diagonal bloqueo del orden de la sexualidad. El lugar originario de la fantasía está en el pequeño niño que oye o es testigo del coito parental y es incapaz de entenderlo. ¿Qué significa todo esto? Los susurros intensos, los extraños sonidos en el dormitorio, etc. De modo que el niño fantasea una escena que explicaría estos fragmentos extrañamente intensos. Recordemos la escena más conocida de Blue Velvet, de David Lynch, en la que Kyle MacLachlan, escondido en el armario, es testigo del extraño juego sexual entre Isabella Rossellini y Dennis Haapar. Lo que ve puede interpretarse como un suplemento fantasmático conjurado para explicar lo que escucha. Al escuchar la respiración intensa que acompaña a la actividad sexual, fantasea con ver a Haapar poniéndose la máscara y respirando profundamente. Y la paradoja fundamental de la fantasía es que el sujeto nunca realmente crece, que uno nunca llega al momento en el que puede decir, ok, ahora ya lo entiendo totalmente, mis padres estaban teniendo sexo, así que ya no necesito una fantasía. Esto, entre otras cosas, es lo que quería decir Lacan con su hil en Y apas de rapport sexuel. El efecto cómico en la actividad de fantasear ocurre cuando el conocimiento acerca del papel de la copulación se combina con la especulación infantil. Por ejemplo, un amigo me contó una vez que después de saber que la copulación juega un papel a la hora de hacer a los niños, confeccionó un mito para combinar este conocimiento con su creencia de que las cigüeñas traían a los niños, mientras una pareja está haciendo el amor, son observados en secreto por una cigüeña, y si a la cigüeña le plays como han movido y bailado sus cuerpos, les trae un niño como premio. Según la visión más común, el psicoanálisis nos dice que, independientemente de lo que estemos haciendo, en secreto estamos pensando en eso. La sexualidad es la referencia oculta universal de toda actividad. No obstante, la auténtica pregunta freudiana es, ¿en qué estamos pensando cuando estamos haciéndolo? Es el sexo el que, para ser agradable, debe estar sostenido por una fantasía. La lógica aquí es la misma que opera en aquella de la tribu nativa americana que ha descubierto que todos los sueños tienen algún significado sexual oculto, cualquier sueño excepto los abiertamente sexuales. Aquí, precisamente, hay que buscar otro significado. Cualquier contacto con un otro, real, de carne y hueso, cualquier placer sexual que encontremos en tocar a otro ser humano, no es algo autoevidente, sino que es inherentemente traumático, y puede sostenerse solo en la medida en que este otro entra en el marco de la fantasía del sujeto. Este papel de la fantasía depende del hecho de que no hay relación sexual, no hay fórmula o matriz universal que garantice relaciones sexuales armoniosas con el amante. Todo sujeto debe inventar una fantasía propia, una fórmula privada para la relación sexual para un hombre. Su relación con una mujer solo es posible en la medida en que ella encaja en esta fórmula. Esta, entonces, es la razón de que los adultos también necesiten educación sexual, quizá incluso más
Que los niños. Lo que deben aprender no es la técnica del acto, sino que fantasear mientras lo están haciendo. Cada pareja debe inventar su fórmula específica. Sin duda, por parafrasear el consejo de Dogberry hacia Coalen Machado Out Nothing de Shakespeare, a la que ya Marx se remitía en El Capital, poder disfrutar del sexo es un don de la fortuna, pero leer y escribir viene por naturaleza. Esto significa que también deberíamos rechazar la visión dominante según la cual la ideología hegemónica en todos sus aspectos, sociales, legales, económicos, éticos, religiosos, privilegia la sexualidad natural, la copulación reproductiva estándar, e intenta reprimir o suprimir la sexualidad polimórficamente perversa de las pulsiones parciales, que es considerada social y peligrosa, y se tolera solo como un momento subordinado y preparatorio para la actividad sexual, normal, abrazarse y besarse como preliminares, etc. El mejor argumento contra esta visión predominante debe buscarse en la historia de su mayor defensor, el cristianismo. Cristo, aun resucitado, vale por su cuerpo, y su cuerpo es el expediente por el cual la comunión en su presencia sin incorporación, pulsión oral con la que la esposa de Cristo, Iglesia la llaman, se contenta muy bien, ya que nada tiene que esperar de una copulación. En todo lo que se desprendió por efecto del cristianismo, en especial en arte, por eso voy a dar en el barroquismo ese que acepto que me encasqueten, todo es exhibición de cuerpos que evocan el goce, y créanme, pues es el testimonio de alguien que acaba de regresar de una orgía de iglesias en Italia. Todo menos la copulación, 23. Lacan lo afirma claramente, debería rechazarse la tesis, crítica e interminablemente repetida de que la moralidad sexual católica impone una heterosexualidad normativa sobre la subversiva y desestabilizadora sexualidad polimorfa de los humanos. En contraste con la idea de que las pulsiones parciales son masturbatorias, asocials, etc., mientras que la sexualidad genital cimenta el vínculo social, la familia como forma social elemental, debería insistirse en que no hay nada necesariamente asocial en las pulsiones parciales, funcionan como pegamento de la sociedad, la materia misma de la comunión, a diferencia de la pareja heterosexual que es, como subraya Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, efectivamente asocial, se aísla de la comunidad, y por tanto no recibe la confianza de la Iglesia y el ejército, los dos modelos de vínculo social para Freud, recordemos la regla militar. Implícita, sí a la violación, no a las parejas permanentes. Las tendencias sexuales directas son desfavorables para la formación colectiva. Las dos personas reunidas para lograr la satisfacción sexual constituyen, por su deseo de soledad, un argumento viviente contra el instinto gregario y el sentimiento colectivo. Cuanto más enamoradas están, más completamente se bastan. En las grandes masas artificiales, la Iglesia y el ejército, no existe lugar ninguno para la mujer como objeto sexual. La relación amorosa entre el hombre y la mujer queda fuera de estas organizaciones. Incluso en las multitudes integradas por hombres y mujeres, no desempeñan papel alguno las diferencias sexuales. 24. Y, por citar el conciso comentario de estas líneas, escrito por Alenka Supani. De modo que hay en juego algo profundamente disruptivo en la copulación. Para el tipo de vínculo social que propone, el cristianismo no la necesita, ya que funciona como elemento superfluo, algo por encima de lo que sería necesario, idealmente, y por tanto igual de perturbador. Desde luego, la copulación, natural, está completamente prohibida en el imaginario religioso, aunque este último no retrocede, por ejemplo, ante imágenes de santos canonizados que comen el excremento de otra persona. Si se mira desde esta perspectiva, el cristianismo sin duda tiene que ver con el goce del cuerpo, de Dios, como constituyente del goce de otra persona. Las pulsiones parciales y la satisfacción que procuran más bien están presentes abundantemente, y en este sentido podríamos afirmar justificadamente que en este aspecto la vida en la religión cristiana se apoya masivamente en lo que pertenece al registro de la sexualidad infantil, la satisfacción y la unión por medio de objetos parciales, con exclusión del emparejamiento sexual. El goce puro, el goce por el goce, no es exactamente lo que está prohibido aquí, lo que está prohibido o reprimido es su vínculo con la sexualidad, especialmente en la forma de copulación. 25. El cristianismo por tanto reconoce las satisfacciones polimórficamente perversas de las pulsiones, pero las desexualiza los placeres que proporcionan. Placeres como esos no son problemáticos, la literatura cristiana abunda en descripciones de los placeres estáticos terrenales proporcionados por la meditación, por los rezos y rituales, pero los separa completamente de la sexualidad. La ironía aquí es que el mayor analista y crítico del modo cristiano de subjetivación, Michel Foucault, hace exactamente lo mismo que el cristianismo hizo, en la medida en que afirma el placer más allá del dominio de la sexualidad. La siguiente pregunta es, desde luego, ¿qué reprime la Iglesia al reprimir la copulación?
No es el placer sexual como tal, la lujuria de la copulación animal, que aísla a la pareja de su comunidad, ni es el placer natural crudo lo que debe ser cultivado si un ser humano quiere desplegar su potencial espiritual, sino la dimensión metafísica misma de la sexualidad. Es decir, lejos de ser el cimiento natural de las vidas humanas, la sexualidad es el terreno mismo en el que los humanos se separan de la naturaleza, la idea de perversión sexual o de una pasión sexual mortal es totalmente ajena al universo animal. Aquí, el propio Hegel comete un error según sus propios estándares. Por un lado advierte que por medio de la cultura la sustancia natural de la sexualidad es cultivada, asumida y mediada, como humanos ya no participamos del sexo por procreación, nos dedicamos a cumplir complejos procesos de seducción y matrimonio por medio de los cuales la sexualidad deviene una expresión del vínculo espiritual entre un hombre y una mujer, etc. Sin embargo, por otro lado Hegel obvia que dentro de la condición humana, la sexualidad no es solo transformada o civilizada, sino que, de manera mucho más radical, la sexualidad cambia en su misma sustancia, ya no es la pulsión instintiva de reproducirse, sino una pulsión que ahora está obstaculizada respecto a su meta natural, la reproducción, y por ello estalla en una pasión infinita, realmente metafísica. El devenir cultural de la sexualidad, por tanto, no es el devenir cultural de la naturaleza, sino el intento de domesticar un exceso auténticamente antinatural de pasión sexual metafísica. Este exceso de negatividad se encuentra en el sexo, y también en la turba plebeya, puesto que constituye la dimensión misma de desgobierno, identificada por Kant como la libertad violenta en virtud de la cual el hombre, a diferencia de los animales, necesita un amo. De modo que no se trata solo de que la sexualidad sea la sustancia animal que se asume y subsume en modos y rituales civilizados, y es gentrificada, disciplinada, etc. El exceso de sexualidad que amenaza con reventar los límites civilizados, la sexualidad como pasión incondicional, es en sí misma el resultado de la cultura. En los términos del Tristán de Wagner, la civilización no es solo el universo del día, de los rituales y códigos de honor que nos ligan, sino que es la noche misma, la pasión infinita en la que dos amantes quieren disolver su existencia cotidiana. Los animales no conocen tal pasión. De este modo, la civilización postula o transforma retroactivamente su propio supuesto natural, la cultura retroactivamente desnaturaliza la naturaleza misma, y esto es lo que Freud llamaba el ello, la libido. Este es el modo en que, al oponerse a su obstáculo natural, la sustancia natural, el espíritu se combate a sí mismo, a su propia esencia. La humanidad es entonces la excepción, la curva de la pulsión que escapa al equilibrio animal instintivo. Es este exceso barra diagonal perturbación el horizonte definitivo de nuestro pensamiento, que trae consigo la transformación o desnaturalización del instinto en pulsión. Si es así, entonces permanecemos en la oposición habitual entre naturaleza y exceso humano. Pero deberíamos dar un paso ulterior. La realidad prehumana es en sí misma excepcional, incompleta, desequilibrada, y esta brecha ontológica, o incompletitud, emerge, como tal, con la humanidad. Este camino fue subrayado por Schelling, Benjamin y la física cuántica. El hombre es, por tanto, de manera mucho más literal, la excepción de la naturaleza. En la humanidad, la excepción constitutiva de la naturaleza aparece como tal. Es como si aquí la lógica de la excepción constitutiva estuviera en funcionamiento bajo una versión diferente, aquella de la parte sin parte, y precisamente en cuanto perturbación de la naturaleza, la humanidad da cuerpo a la naturaleza como tal, en su universalidad. En este punto crucial encontramos por tanto la tentación última, que debe evitarse, la tentación de explicar la negatividad ontológica, la ruptura introducida por la sexualidad, en términos del contraste entre sexualidad animal y humana. El propio Lacan no fue inmune a este lugar común. A lo largo de su obra, varía repetidamente el motivo de la negatividad y ruptura introducidas en el mundo de la copulación natural por la sexualidad humana. La distinción misma entre instinto y pulsión puede leerse de este modo: los animales poseen un conocimiento instintivo que les dice cuándo y cómo copular, para ellos la copulación es simplemente parte del circuito natural de la vida, mientras que nosotros los humanos estamos radicalmente desorientados, careciendo de las coordenadas instintivas para la vida sexual, y por eso debemos aprender cómo hacerlo, apoyándonos en escenarios culturalmente estructurados. Hay instinto sexual en la naturaleza, pero no en los seres humanos, que están en el punto de excepción respecto a la naturaleza. La humanidad, en su nivel más fundamental, es una desviación respecto de la naturaleza. 26. Siguiendo esta línea, Gerard Bachmann explica por qué para nosotros es tan infinitamente placentero contemplar documentales sobre la vida animal en televisión. Permiten una mirada a un mundo utópico en el que no se necesita ningún lenguaje ni entrenamiento, una sociedad armoniosa, como dirían hoy en China, en la que todo el mundo conoce espontáneamente su papel. El hombre es un animal desnaturalizado.
Somos animales enfermos del lenguaje. Y cuanto anhelamos a veces una cura. Pero callarse no funcionará. No puedes simplemente llegar a la animalidad a base de deseos. De modo que, como consuelo, miramos los canales de vida animal y nos maravillamos ante un mundo no domesticado por el lenguaje. Los animales nos hacen escuchar una voz de puro silencio. Nostalgia por la vida de los peces. La humanidad parece haber sido golpeada por un síndrome de Cousteau, 27. En todo caso hay otro modo, más radical y auténticamente hegeliano, de comprender la dislocación de la sexualidad, y si la sexualidad, natural, equilibrada es un mito humano, una proyección retroactiva. ¿Y si esta imagen de la naturaleza es el último mito humano, la tradición inventada, definitiva? El propio Lacan está dividido respecto a este punto. A veces afirma que los animales saben que poseen conocimiento instintivo sobre la sexualidad, a veces, respecto a la mela, por ejemplo. Afirma que hay una carencia ya en la diferencia sexual natural, la mela es lo que se sustrae del ser viviente en virtud del hecho de que está sometido al ciclo de la reproducción sexuada, 28, de modo que ya en el sexo natural hay una pérdida o punto muerto, una suerte de dislocación o negatividad ya está en funcionamiento en la naturaleza misma, en el corazón mismo de la reproducción sexual. Parece haber algo en la naturaleza misma que está dramáticamente equivocado. El problema no es que la naturaleza sea siempre ya cultural, sino más bien que la naturaleza carece de algo para ser naturaleza, nuestro otro, en primer lugar. Un modo de expresarlo es que no hay instinto sexual, es decir, no hay conocimiento, ley, inherente a la sexualidad que fuera capaz de guiarla, 29. La sexualidad humana, por tanto, no es una excepción respecto a la naturaleza, una dislocación patológica de la sexualidad instintiva natural, sino el punto en el que aparece como tal la dislocación barra diagonal imposibilidad que pertenece a la copulación sexual. ¿En qué forma? Tanto los humanos como los animales sexuados no saben, es decir, ambos carecen de un cimiento instintivo firme y estable de su sexualidad. La diferencia es que los animales no saben que no saben, simplemente están desorientados, en pérdida, mientras que los humanos saben que no saben, registran su no saber y van en busca de saber. Esta búsqueda es de lo que trata la sexualidad infantil. En hegeliano, podríamos decir que, en el paso de animales sexuados a humanos, el no saber pasa del encial para sí, pasa a su registro reflexivo, pero aquí no estamos hablando de la conciencia, de devenir conscientes de nuestro no saber. Este registro es precisamente inconsciente, lo que distingue al animal humano no es que sea consciente, o sabedor de su carencia natural de conocimiento, la falta de conocimiento sexual en la naturaleza, sino que es inconsciente de ella. 30. Hace una década, Donald Rumsfeld cayó en una notoria sesión de filosofeo amateur acerca de la relación entre lo sabido y lo no sabido. Hay cosas de las que se sabe que se saben. Estas son cosas que sabemos que sabemos. Hay cosas que se sabe que no se saben. Es decir, hay cosas que sabemos que no sabemos. Pero hay también cosas que no se sabe que no se saben. Hay cosas que no sabemos que no sabemos. Lo que olvidó añadir fue el crucial cuarto término, las cosas que no se sabe que se saben, cosas que no sabemos que sí las sabemos, esto es, el inconsciente freudiano, el conocimiento que no se conoce, como solía decir Lacan. Aquí entra en juego una complicación ulterior. Si decimos solo esto, el camino todavía está abierto para alguna suerte de concepto junguiano o New Age del inconsciente como tesoro secreto, como arca de un profundo conocimiento sobre nosotros mismos, de nuestra verdad más íntima, de modo que el objetivo de la clínica es hacer el viaje hacia el interior y descubrir el tesoro oculto de una sabiduría enterrada en lo profundo de nosotros. El inconsciente freudiano, por el contrario, no es simplemente un conocimiento no conocido, sino un conocimiento no conocido sobre el no conocer. Lo que conocemos inconscientemente es que carecemos de conocimiento sobre la sexualidad, ese hecho traumático que ocultamos con mitos y fantasías acerca de la relación sexual. La sexualidad animal puede parecer estable e instintivamente regulada porque los animales sexuados son como el típico gato de dibujos animados que camina sobre el precipicio, no caen, piensan que su sexualidad funciona, porque no miran hacia abajo y registran el abismo que está debajo de ellos, no son inconscientes del callejón sin salida de la sexualidad. Aquí, no obstante, alcanzamos otro punto clave, su no saber es como el café a secas, o es como el café sin X. Es decir, son las no sabidas cosas no sabidas del animal simplemente una ausencia directa de conocimiento, un puro inocente no saber, o en ellos ya hay en funcionamiento una especie de oscuro anhelo por saber, por registrar la falta o abismo. 31. La respuesta es que los animales no saben que no saben, pero esto no debería engañarnos, todavía siguen sin saber. El no saber animal no es por tanto lo mismo que un no saber absolutamente externo, el no saber animal tiene que ver con su propia falta. En otras palabras, sí, el hombre es una herida de la naturaleza, pero literal y radicalmente, es una herida de la naturaleza misma.
En el hombre se registra la característica más íntima de la naturaleza. La Biblia, por tanto, está en el camino correcto cuando vincula la sexualidad al conocimiento. Los humanos devienen sexuados después de que Adán coma del árbol del conocimiento. El término bíblico para tener sexo con una mujer es y conocerla, etc. Recordemos el motivo de una mujer experimentada y de mayor edad que introduce a un joven en el sexo, en la película Noir de Robert Sean McCris-Cross, 1949, cuando un hijo defiende a su amante, la femme fatale, de los reproches de su madre, afirmando que solo una pobre e ignorante chica, su madre le advierte, de algún modo ella sabe más que Einstein. El truco aquí está en que, precisamente, no es posible llegar a este conocimiento, el conocimiento definitivo sobre la sexualidad es una fantasía. Y así volvemos a la sexualidad infantil polimórficamente perversa. El término perversa debe tomarse aquí en su estricto sentido psicoanalítico. A diferencia del sujeto histérico que no sabe y bombardea al otro con preguntas, ¿por qué soy lo que estáis diciendo que soy? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué quiero realmente? El pervertido sabe. Esta es la razón de que las pulsiones parciales constituyan un dominio de múltiples placeres felices, cada uno de ellos cimentado en algún conocimiento específico. El sujeto sabe qué hacer, cómo chupar y agarrar, cómo cagar, cómo mirar, cómo destruir, de modo que conlleve placer. Pero, como señala Lacan, no hay pulsión genital, no hay pulsión que empuje al sujeto hacia la satisfacción en el acto de copulación. El conocimiento aquí por definición está en falta, y el sujeto necesita fantasías para encontrar la salida de este embrollo. De modo que cuando se impone como norma sexual la copulación genital, no se impone para reprimir la multiplicidad de pulsiones parciales, sino para ocultar la negatividad / diagonal imposibilidad en su mismo corazón. Las pulsiones parciales, por tanto, no son simplemente movimientos circulares felices y autoclausurados que generan placer, su movimiento circular es un fracaso repetido, un intento repetido de circundar algún vacío central. Lo que esto significa es que la pulsión no es un hecho primigenio, debe deducirse de una situación previa. Lo que precede lógicamente a la pulsión es el fracaso ontológico, el movimiento obstaculizado hacia una meta, o alguna forma de negatividad ontológica radical, y la operación básica de la pulsión es encontrar goce en el fracaso a la hora de alcanzar el goce pleno. Deberíamos, por tanto, distinguir entre las pulsiones, con sus satisfacciones parciales, oral, anal, escópica, y la negatividad disruptiva que el movimiento circular de las pulsiones intenta soportar. De modo que, ¿cuál es el nombre que deberíamos dar a esta negatividad radical que forma el trasfondo silencioso de las pulsiones? Deberíamos sencillamente distinguir entre pulsiones atascadas en objetos parciales, pulsiones cuyo movimiento circular repetitivo genera satisfacción, y la pulsión de muerte, pura, la voluntad, total, e imposible de autodestrucción, la autoaniquilación estática en la que el sujeto se reúne con la plenitud de la cosa materna. Lo que hace problemática a esta distinción es que retraduce la pulsión de muerte a los términos del deseo y su objeto perdido, es en el deseo donde el objeto positivo es un representante metonímico del vacío de la cosa imposible, en el deseo es donde la aspiración a la plenitud se transfiere a objetos parciales, esto es lo que Lacan llamó la metonimia del deseo. Aquí es crucial no confundir el deseo con la pulsión no es un anhelo infinito por la cosa que se fija en un objeto parcial, la pulsión es esta fijación misma, en la que reside la dimensión, muerta, de toda pulsión. La pulsión no es un impulso universal hacia la cosa incestuosa que se encuentra detenido o retenido, es el freno mismo, un freno al instinto. Su movimiento básico no es el de trascender a todos los objetos particulares yendo hacia el vacío de la cosa, sino que es el hecho de que nuestra libido quede, atascada, en un objeto particular, condenada a circular a su alrededor para siempre. El concepto de la pura pulsión de muerte es por tanto en última instancia un pseudoconcepto, un intento de pensar el más allá de las pulsiones dentro del horizonte de las pulsiones. Más que definir el vacío de la negatividad alrededor del cual circulan las pulsiones como la pulsión de muerte, pura, sería más apropiado postular una negatividad / diagonal imposibilidad que precede a la distinción misma entre pulsión y deseo, y concebir la pulsión y el deseo como los dos modos de lidiar con este impasse ontológico. 1. Jack Lacan, Seminar, Book 2, Nueva York, Norton, 1991, p. 71. 2. Para una versión condensada de la misma línea argumentativa, véase Slaogiek, Event, Londres, Penguin, 2014, ECAST, Acontecimiento, traducción de Raquel Vicedo, México, Sexto Piso, 2015. 3. Una discusión en mayor profundidad de este listado se encuentra en Slaogiek, Les Dan Nothing, Londres, Verso, 2013, Capi, ECAST, Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo dialéctico,
traducción de Antonio J. Antón, Madrid, Acal, 2015, pp 33 a 92. 4. Véase, Plato, Arastao tal, ande 2000 y Lexian, en http://3ubs://slate.com/ http://www.slate.com/. 5. El punto de partida de Descartes, el cogito, puede parecer el modelo paradigmático de la primacía de la subjetividad pensante, sin embargo, lo primero que debería llamar nuestra atención es el eco que el pensamiento de Descartes encontró inmediatamente entre las mujeres. El cogito no tiene sexo, fue la conclusión de las primeras lectoras. El primero en desplegar este potencial feminista del cartesianismo fue François Poullain de la Barre, un seguidor de Descartes que, tras ser ordenado sacerdote, se convirtió al protestantismo. Cuando el edicto de Fontainebleau revocó el edicto de Nantes, él estaba exiliado en Ginebra, donde aplicó los principios cartesianos a la cuestión de las mujeres y denunció la injusticia contra ellas, defendiendo la igualdad social entre mujeres y hombres. En 1673 publicó anónimamente De l'égalité des sexes, Discours physique et moral ou Léon Boit et l'importance de se défier des préjugés, donde mostraba que la desigualdad y el tratamiento que sufren las mujeres no tiene una base natural, sino que procede del prejuicio cultural. Recomendaba que las mujeres recibieran una educación auténtica y también afirmaba que todas las carreras debían estar disponibles para ellas, incluyendo las científicas. Habría que añadir que un par de años después, de la Barre refutó sistemáticamente sus propios argumentos y defendió la superioridad de los hombres. 6. G. W. F. Hegel, Genie Real Philosophie, NFRUH Politische. System. Frankfurt, Ulstein, 1974, p. 204, ECAST, Filosofía Real, traducción de J. M. Ripalda, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 156. 7. F. W. J. von Schelling, Ages of the World, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1997, pp. 181 a 182, ECAST, Las Edades del Mundo, traducción de Jorge Navarro Pérez, Madrid, Acal, 2002, p. 240. Para una lectura más detallada de esta idea, véase el Cap y des Logic, de Indivisible y Meindar, Londres, Verso, 1997. 8. Recordemos que Freud, en su análisis del paranoide juez Schreber, señala que el sistema del paranoico no es una locura, sino un intento desesperado de escapar a la locura, la desintegración del universo simbólico a través de un sucedáneo universo de sentido. Véase Sigmund Freud, Psychoanalytic Notes upon an Autobiographical Account of a Case of Paranoia, en Tricase Stories, Nueva York, Touchstone, 1996. 9. Hela Crey, Filosofía, Fantasía, Film, tesis doctoral, en esloveno, Universidad de Ljubljana, 2008. 10. Jean-Pierre Dupuy, Quand J.M. Murray, Rien de notre amour ne aura jamais existe, minuta 1 publicada de una intervención en el coloquio Vértigo de la Philosophie, École Normale Supérieure de París, 14 de octubre de 2005. 11. Resumo aquí las ideas del Cap 4 de menos que nada, CIT, pp 215. 266. 12. Para una elaboración más en detalle de esta propuesta bergsoniana, véase Cap 9 de Slavogic, In Defense of Lost Causes, Londres, Verso, 2007, ECAST, En Defensa de Causas Perdidas, traducción de Francisco López Martín, Madrid, Acal, 2011, pp 431-476. 13. Rosa Luxemburg, Reform or Revolution, Cap 8, disponible en http://3ubs://marxist.org https://www.marxist.org ecast, Reforma o Revolución, Madrid, Acal, 2015. 14. Esto, quizá, es lo que hace problemática a la lacaniana sesión abreviada. La idea está clara. Lacan advirtió que, en la sesión típica de 50 minutos, el paciente parlotea sin parar y solo en los minutos finales, al acercarse al momento final en el que será cortado por el analista, el paciente comienza a entrar en pánico y a producir material valioso. De modo que la idea era simplemente saltarse el largo periodo de tiempo perdido y limitar la sesión a los minutos finales, cuando, bajo presión, algo acaba finalmente por ocurrir. La cuestión es si esos primeros 40 y 5 minutos de tiempo útil perdido son necesarios, como periodo de gestación, para que estalle ese contenido de los minutos finales. 15. G. W. F. Hegel, Philosophie des Subjektiven Geistes, Dordrecht, Ridal, 1978,
pp 6 a 7. 16. Robert Pippin, The Persistence of Subjectivity, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp 332 a 334. 17. G. W. F. Hegel, Philosophie subjective en Geist, Cit. p. 7. 18. Para esta idea, véase David J. Levin, Richard Wagner, Fritz Lang, and the Nibelungen, Princeton, Princeton University Press, 1998. 19. En su seminario sobre Wagner en la École Normale Supérieure, 14 de mayo de 2005. 20. Gerard Bachmann, Intimate Extorted, Intimate Exposed, Umbre, A. 2007, p. 47. 21. Jean Laplanche, Sexuality and Attachment in Metapsychology, en The Willocher Edificio, Infantile Sexuality and Attachment, Nueva York, Otter Press, 2002, p. 49. 22. A partir de aquí, sigo ampliamente a Lenka Supani, Die Sexualität inneral der Grenzen der bloßen Vernunft, manuscrito. Inédito, publicado finalmente en Insart el Edificio, Erogene Gefarensonen. Actuelle producción en Des, Infantilen, Sexuellen, Berlín, Cadmus, 2014, pp 41 a 56. NLT. 23. Jack Lacan, On Feminine Sexuality, The Limits of Love and Knowledge, Seminar 20, Nueva York, Norton, 1999, p. 113, Ecast, El Seminario, Libro 20. Aún, traducción de Diana Rabinovich, J. L. Delmont Mauri y Julieta Sucre, Buenos Aires, Pay 2, 1991, p. 137. 24. Sigmund Freud, Group Psychology and the Analysis of the Ego, Cap 12, Postscriptum, disponible en http://3ubs.artalvi.com/ http://www.artalvi.com/. 25. A. Supani, Die Sexualität, Cit. 26. A. Supani, Die Sexualität, Cit. 27. Gerard Bachmann, The Animals That Treat Us Badly, Lacanian Inc. 33, primavera de 2009, p. 131. 28. Jack Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, Nueva York, Norton, 1998, p. 198. 29. A. Supani, Die Sexualität, Cit. 30. Ibid. 31. Lo que debemos tener en cuenta aquí es el hecho de que la distinción naturaleza/cultura es una distinción dentro de la naturaleza, de modo que cada gesto en el que la cultura se opone a la naturaleza debe fetichizar mínimamente la naturaleza. El único naturalismo coherente implica ver la dimensión específicamente humana como parte de la naturaleza. Sin embargo, una vez que estamos dentro del horizonte de sentido, la distinción naturaleza/cultura se convierte en una distinción cultural. V. Ser, no saber, saber absoluto. Saber, muerte, ignorancia, sacrificio. Un Dios que no ve ni conoce todo, que no puede leer mi mente y necesita mi confesión, un Dios que depende de un gran otro al margen de sí mismo,